Si hace una inversión por una vez de $2,000 que gana intereses continuos de 5.5% por 10 años, ¿cuál será el futuro valor? Este es un problema de aplicación que puede modelarse con la función exponencial con base donde P sub 0 ex a Siemens la cantidad inicial o la cantidad en el momento igual 0. K es la tasa de interés expresada en un decimal. También podemos decir que K es una tasa de crecimiento. Es el tiempo en años. Y P es la cantidad futura. Esto es una aplicación de inversión, pero cualquier problema de aplicación con una tasa continua de crecimiento podría resolverse usando esta fórmula. Y a veces verá esta fórmula con diferentes variables. Otra fórmula común podría ser A es igual a P por 3, aumentar el poder de Rxt y notificar cómo, distinto de usar diferentes variables, cada uno representa la misma cosa exacta. Antes de solucionar esto, miremos un gráfico de una función exponencial con base de si tenemos gráfico P igual P sub 0x se aumenta la potencia de kt. Se vería algo así. Cuando t es igual a 0, el valor de la función es P sub 0, la cantidad inicial de la inversión. Y luego después de cierta cantidad de tiempo el saldo de la cuenta crecería y después de los años t, la cantidad en la cuenta sería P o el futuro valor. Volviendo a nuestro ejemplo, la inversión inicial es $2,000 así que es P sub 0. El tipo de interés continuo es 5.5% tan expresado en un decimal que sería 0.055. Y entonces es tiempo en años hasta 10 años. Y ahora solo subiremos estos valores a la ecuación. Así que el valor futuro será igual $2,000 australianos x elevar a la potencia de 0.055 por 10. Y a partir de aquí ir a la calculadora. Así que escribiremos 2.000. Y luego en este calculadora si pulsamos el segundo registro natural, le pone una elevación al poder y entonces tipo en nuestro exponente que es 0.055 por 10. Así que el valor futuro de esta cuenta será $3,466.51. En el siguiente video haremos una mirada al valor actual que determinará lo que debe ser la inversión única si queremos una cantidad de dinero en el futuro. Espero que hayas encontrado esto útil.